Bienvenidos a Pros y Contras. En esta ocasión vamos a presentarle un programa distinto a lo que le hemos venido presentando en esta temporada de Pros y Contras. Dos hechos han convertido estas campañas políticas en un antes y después. Uno el jueves pasado, otro el día de hoy, de formas distintas, de modos distintos, hechos diferentes, pero que finalmente están marcando de cierto modo estas campañas políticas. Por eso, el de esta noche, Pros y Contras será distinto. Se acerca el fin de las campañas políticas en Sonora. ¿Será que las y los candidatos ya hicieron todo lo que pudieron para conseguir el voto de la gente? Por lo pronto, el proceso electoral en Sonora está de luto. Y los gobiernos tienen un reto: esclarecer el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, el ex procurador de justicia Abel Murrieta Gutiérrez. Siempre se esperan sorpresas en campañas, pero no tragedias. Y hoy vivimos por primera vez en las elecciones locales el crimen de un candidato a plena luz del día en un evento de campaña. Se exige de las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Veremos también si esto pudiera tener efectos en el tablero político de Sonora. Las campañas siguen su marcha y ya se acercan los cierres. En esta parte, todos echarán su resto. ¿Será que veremos candidatos o más candidatos declinar a favor de otros? Ya vimos a Ricardo Burs hoy. Todo puede suceder. Esta noche en Pros y Contras pondremos sobre la mesa todos los escenarios posibles. Algunos ya los hemos visto en elecciones pasadas. Ya veremos también si Morena conserva esa aplastante mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, o si repetirá en algunos ayuntamientos de Sonora. ¿Cómo va la campaña de Movimiento Ciudadano? ¿Qué rumbo va a tomar esta campaña? ¿Sí? Bueno, ¿en serio sí están tan parejas las preferencias entre Alfonso Durazo y Ernesto Gándara, como se ha dicho? Las campañas en tiempos de pandemia, las campañas en la época del Zoom, a debate los debates. ¿En realidad influyen estos debates en la intención de voto? A estas alturas y estando tan cerca el 6 de junio, son más las dudas que las certezas sobre lo que sucederá ese domingo. Lo que es un hecho, lo que es un deber ciudadano es que todas y todos debemos salir a votar, ponerle atención a las propuestas de las y los candidatos. Por eso esta noche en Pros y Contras hemos invitado a colegas, periodistas, analistas, compañeros invitados esta noche para desmenuzar todo lo que se puede desmenuzar, todo lo que nos alcance el tiempo, esta hora y media de estas campañas políticas en Sonora. El hecho de la muerte trágica del candidato de Movimiento Ciudadano el jueves pasado, al filo de las 3:40 de la tarde, allá en Cajeme, en una calle, en la vía pública, ha marcado definitivamente y de forma triste las campañas políticas en Sonora. Pero hay otro hecho, el de esta tarde, un hecho político, la decisión de Ricardo Burs Castelo de adherirse, él no quiso utilizar la palabra declinar, pero sí adherirse a la campaña del candidato de Va por Sonora, Ernesto Gándara Camur. Ahorita lo vamos a ver eso más adelante. Sobre esto, sobre este hecho, esta tragedia que sucedió allá en Cajeme, ¿qué fue lo que dijo en su momento Ricardo Burs? A la hora que sea, en la zona que sea de nuestra ciudad, que van a salir impunes. Ese es el grave problema que tenemos. ¿Qué se exige ahora a las autoridades? Justicia. Yo platiqué con la fiscal, ayer amablemente me habló temprano, la vi ayer en la noche y me dijo unas palabras muy sentidas. Recordaremos que ella trabajó con Abel. Me dijo, si a mí me hubiera pasado esto, Abel hubiera resuelto el caso, se hubiera abocado al 100%, y así me voy a abocar yo a resolver el caso. Confío en las palabras humanas de una fiscal comprometida, por sentimiento, por agradecimiento, por las oportunidades que le brindó Abel a muchos elementos de la hoy Fiscalía, gente buena. Estoy seguro que confío plenamente en que dé no solamente con quienes jalaron el gatillo, con quien ordenó esta ejecución. Hacia allá debemos de ir.
y esté tope donde tope, ahora sí, tope donde tope, quien haya sido el responsable, quien haya ordenado esta ejecución, pues no se vale. Abel deja... Es lo que decía Ricardo Burs en el momento que le estaban preguntando sobre esta tragedia allá en Cajeme de su amigo, porque había una amistad profunda, añeja, entre Abel Murrieta y Ricardo Burs. Como ustedes pueden ver, el de este será un pros y contras distinto, atípico, especial. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos listos. Ya se vieron un poquito nuestros invitados esta noche. Aquí estamos, ¿sí? precisamente listos, Edgar preparados. Molina. Qué Buenas gusto noches, saludarte. Buenas noches, señor licenciado. buenas noches. Sí. Ha sido un día muy fuerte en materia informativa. Sí, complejo, un poco complejo, sí. Esta jornada. Un gusto saludar, al igual que a nuestros colegas, que dejan los presento, mi estimado Adelante, licenciado. por favor. Primero las damas, Rosalilia Torres, que trae todo el pulso de lo que se vive en Cajeme. Rosalilia, bienvenida a Zona Hermosillo. Gracias, de nueva cuenta. Como gracias. siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Conrado Quesada también, amigo, mi estimado, Señor, gusto saludarte. qué gusto saludarlos. Gurú, qué gusto. Mi querido Gurú, bienvenido. Gracias. Y Jesús Moreno, ¿cómo estamos? Mi estimado Jesús, qué gusto Edgar, saludarte. buenas noches, muchas gracias. Sergio, Rosalilia, Conrado, un gusto y un honor, porque como ustedes bien lo decían, como bien lo explicaba Sergio en la introducción, pues no es cualquier día, no es cualquier noche para el tablero político electoral de Sonora, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias. Y Sergio, ¿cómo cambiamos de temas? Igual, obviamente aquí con nuestros invitados era otro tema, luego el jueves cambió de tema y luego otra vez hoy cambia de tema. Ya Es van decir, 4 escaletas. va a haber un cambiadero de escaletas, pero creo que obviamente ya la agenda obliga y vamos a estar platicando precisamente lo que se vivió hoy de primera instancia, ¿no? Hemos vivido días asiagos, días difíciles, pues, porque lo que sucedió el jueves con Abel Murrieta genera un sentimiento, ¿sí? Al margen de que si la gente de Cajeme, Rosalilia, tú no me vas a dejar mentir, al margen de que si había o no una intención de voto en favor de Abel, eso en este momento ya no importa. Lo que importa es que estamos hablando de un personaje de la talla, de nivel de Abel Murrieta, ¿sí? Que muere de la forma en que murió, de la manera tan impune en que se dieron las cosas, ¿sí? Y que además estamos hablando de una persona con arraigo en Cajeme. Así es. Con mucho arraigo en Cajeme. Y esto, desde luego, mueve sentimientos. Hayan pensado o no los cajemenses, las cajemenses en que si iban a votar no por él, bueno, algunos sí, algunos no, esto es obvio, es natural, pero el hecho en sí, la persona de que se trataba, obviamente movió mucho y nos mueve a todos, pues, porque te da una sensación de que, ay, pues si eso le pasó a un candidato, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y luego el debate del domingo, luego lo de Ricardo hoy. Bueno, ¿cómo nos han dado trabajo, no? Sí, exacto. Pues arrancamos, si te parece, Sergio, con lo que fue ya la carta, la del día de hoy, de Ricardo Burs. Vamos a tocar el tema, obviamente, de Abel Murrieta, pero vamos primeramente con esta carta, que bueno, pues este comunicado, este acuerdo, que así lo llamó Ricardo Burs, por no señalar, no utilizó en ningún momento la palabra declinación. No. De hecho, lo mencionó ahí mismo, ¿no? De no cuidar ese tema. Un acuerdo por la unidad, que es lo que firma con Ernesto Gándara, el candidato de la Alianza Va por Sonora, en el cual hace referencia precisamente a esta suma de ambos proyectos, hablando precisamente ya de buscar lo que es el caso de la gubernatura del estado de Sonora. Ahí tenemos precisamente el documento que sube a través de las plataformas de redes sociales. Rosalilia, ¿qué opinas en primera instancia de precisamente de esta adhesión, de esta suma ya de Ricardo Burs a Ernesto Gándara? A mí no me sorprende. Lo dije en el primer pros y contras, lo mencioné en otras entrevistas. Yo desde que me di cuenta que esto se estaba dando, es desde la vez que va Ernesto el Borrego Gándara, va a Ciudad Obregón y va a un evento a La Palapa del Distrito de Riego. La Palapa del Distrito de Riego, donde prácticamente fueron los que encabezaron todo el movimiento de Noel Novillo, en la casa de Ricardo Burs. Fue y dijo
hasta donde tope. ¿Se acuerdan? Sí. Muy sonado. Que hubo memes y hubo una bola de cosas. ¿Cómo el candidato de otro partido va a decir hasta donde tope? Eso no fue una equivocación. Fueron dejándonos mensajes. Después vimos el debate del Instituto Estatal Electoral, que fue un fracaso en producción, pero lo que sí nos llamó la atención es ese coqueteo que siempre existía entre ellos. Siempre hubo un coqueteo. Les hacían las tomas a las caras, las risitas. Jamás Ricardo Burs le dijo lo que le dijo al Borrego Gándara. Solamente decía, el Borrego es muy buena gente, pero se junta con malas personas. Era lo máximo que le podía sacar a Ricardo Burs. Después, en una entrevista con el Borrego en exclusiva, me volvió a reafirmar y le dije que por qué él nunca hablaba mal de Ricardo Burs, nomás de Alfonso Durazo. Y me dijo, porque él es mi amigo desde hace 20 años y nuestras familias son amigas. Así me contestó. Ah, caray, pero ahora son contrincantes. No, pero es que somos amigos. Desde ahí las cosas, yo dije, van a pasar algo. Después de la muerte de Abel Murrieta, analizando todo lo que pasó, y Sergio no me va a dejar mentir porque en la mañana hoy los dos analizamos ese tema. Sí, así es. Y cuando tuiteé el tema de que Gustavo Almada iba a la alcaldía, y dije, ¿por qué la insistencia de Ricardo Burs de no apoyar a su hermano Rodrigo? ¿Por qué el aferramiento de poner a otro candidato? ¿Qué va a pasar moralmente después de haberle matado al amigo, al colaborador de 20 años, al hermano, que todo el mundo sabíamos que era Abel Murrieta y Ricardo Burs, que eran como Batman y Robin? Es la realidad. Después de que se lo mataron, ¿le tocaba a Ricardo decidir quién iba a ser el candidato a la alcaldía de Movimiento Ciudadano, sí o no? Tenía mano, digamos, políticamente hablando. El candidato a la gobernatura, por favor. Sí, claro. Tuiteo eso y la reacción de Ricardo Burs de inmediato me contesta y me pone, ni fue mi decisión, ni estoy a favor de la decisión. Y de ahí y platicando Sergio y yo dijimos, ah, caray, entonces va a haber una ruptura. Sí, o sea, se advierte hablábamos en la mañana de al parecer una fractura en la relación de Ricardo Burs con Movimiento Ciudadano a partir de la decisión de KGM, ¿no? Ajá. Ya a la 1 de la tarde empieza a avanzar todo el rollo, todo como se empezaba la conjetura, y me empecé a dar cuenta que las piezas importantes de Movimiento Ciudadano no sabían ni lo que estaba pasando, no sabían que iba Almada, no sabía qué estaba pasando con Ricardo, no hablaban con él desde el sábado, todo estaba muy raro, muy hermético, y dije, va a declinar. Venía yo camino para acá y me avisan, y dije yo, no es que sea monividente ni nada, pero eso se vio venir desde hace más de mes y medio, nos lo estuvieron avisando. Que nadie sabía que iban a matar a Abel Murrieta, sí, nadie, yo creo. Que fue la gota que derramó el vaso, sí lo creo. Pero eso es algo que yo, a mi criterio, hace tiempo no lo... ¿Será que lo que pasó con Abel adelantó una decisión que ya estaba tomada? No, yo creo que no se puede creer eso ya, ¿no? Ya no. Digo, yo pondría en duda, y aquí yo creo que lo que nos toca mucho cuestionar es el nivel de compromiso de la clase política con los ciudadanos. Las elecciones no son un juego, que la gente, que haya quienes crean que pueden poner una ficha y poner otra ahí, a mi gusto, ¿no? Sí. Que así sea usado. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Usos y costumbres. Usos y costumbres. Y podemos cuestionarlo y criticarlo, pero así ha funcionado desde hace muchos años. Esto que pasó hoy en Sonora nos deja de manifiesto que ya hay un límite que se está excediendo de parte de la clase política. Además, no es posible que sea tan fácil como un comunicado en redes sociales para decir, ya me voy. Perdónense, muchas gracias, qué lindos son, los quiero mucho. Con permiso, ¿no? Creo que debe haber más seriedad por parte de quienes quieren ser gobernadores. ¿Por qué quería ser gobernador? Pues no quería ser regidor, pues. Me explico, él quería tomar las riendas del Poder Ejecutivo Estatal. Entonces, por un comunicado en redes sociales, decir, no declino, pero invito a sumar, y ese juego de la palabrería también. Creo que a los ciudadanos ya llega el momento en que nos empiezan a tratar con un poco más de respeto todos los partidos políticos, y digo todos. Porque esto empezó desde el sábado con el juego de que después de lo que pasó con Abel, ¿no? En redes sociales se empezó a manejar, luego vino la molestia de Movimiento Ciudadano, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Iñacas vino el lunes con la carta, pues no. Hay un juego muy absurdo detrás. Y creo que el ciudadano no se merece ese juego de la clase política. Y eso es lo que... No podemos obligar a alguien a ser candidato, no.
Pero si decides participar y si decides jugar y si entras al rol, además con esa fuerza con la que entró en un principio Ricardo, lo correcto hubiera sido pues hasta donde tope, ¿no? Pero pues topó muy cerquita de donde no había. Sí, pues, hubo ¿no? algunas insinuaciones ahí desde el viernes sobre que Ricardo debía declinar. La verdad, no era así. No. Estaban mal. Sí, digo con todo respeto. ¿no? Con todo respeto, hay un ejercicio de la libertad en esto, lo entiendo, pero está mal. O sea, no podías salir a decir, oye, declina, pues mira ya lo que le pasó. Mira lo que le pasó a tu amigo, ya salte mejor. Sí, No, sí, ya, es que mira lo que le pasó a tu amigo. Simplemente, yo creo que no debemos caer en esos excesos. ¿Sí? Yo sé que la libertad se debe dar aún en esos excesos. Sí, aún en esos excesos, pero yo creo que sí podemos decir, momento, pongámonos límites, caramba. Sí. Pero es que es parte del cinismo, eso es lo más desagradable. Es que es parte del juego de la clase política. Estaba acordado, coincido completamente. Yo el viernes aposté una carne asada que eso no iba a pasar, fíjate, para que veas. Yo sí creí que en serio era candidatura, en serio. ¿Tú apostaste que no iba a pasar? Yo aposté que el señor iba a seguir hasta el 6 de junio. Y ya perdí una carne asada. Gracias, señor Ricardo, además. Pero no, independientemente de eso. ¿Podemos ir? No, ese rival no. ¿Podemos ir? Sí, por supuesto. El asunto fue, ¿cómo es posible que el sábado lo hayan soltado? O sea, cuando hay un rumor es porque hay detrás un mensaje. Claro. Los rumores no llegan así porque a un periodista se le ocurrió. ¿Te refieres a las columnas que Me se refiero a las publicaron? columnas que además crucificamos al periodista, ¿no? A 3, ¿no? A 3, cuando el periodista tenía la fuente fiable porque lo puso. Y mira, tenía razón. Sí. Tenía razón, pues o sea, al final de cuentas, creo que ya es momento de decirle al político, carnal, ya, ¿no? Jesús Moreno. A mí me parece importante empezar con lo que señala Sergio, de cualquier cantidad, cualquier nivel de interpretaciones, de adjetivos y de epítetos. Me tiré una zambullidita, si me permiten la expresión coloquial, en las redes sociodigitales un rato antes de venir para acá y, como dicen ustedes, los periodistas estaban ardiendo las redes, ¿no? Estaban ardiendo las redes sociales. A ver, esto no es ciencia rusa. Ese es el objetivo es un asunto de cálculo político. La renuncia, la declinación, la adhesión, la suma, o como le queramos llamar, es un asunto de cálculo político de esa clase política que quiere impedir que se instale la 4T en Sonora. Así como la 4T quiere llegar a instalarse en Sonora, así hay un sector y hay una clase política que lo quiere impedir. Parece una verdad de perogrullo esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Y si para eso hay que sumar fuerzas, hay que sumar esfuerzos, los adjetivos saldrán sobrando. Habrán de decir hay un bien superior, etcétera, etcétera. Saldrán sobrando. Lo que es un hecho aquí es que es un asunto de cálculo político. Veremos si ese asunto de cálculo, si esa aritmética, se traslada a las urnas. Platicaba yo con Rosalilia antes de entrar al aire, ella me decía que no, ahorita podrá dar sus razones. Veremos si esa aritmética se traslada a las urnas. Ahora, hay 4 motivos por los cuales un candidato puede renunciar a su cargo. Puede ser, puede ser hay 4 razones por las cuales puede ser sustituido un candidato en una contienda electoral. Una puede ser por fallecimiento, otra puede ser por incapacidad, otra puede ser por renuncia, pudiéramos estar en este momento en ese, y otro puede ser por declinación. Y la ley permite que este movimiento se haga 10 días antes de la jornada electoral. Pues, estamos a 23 días, estamos en tiempo. Ahora bien, un último elemento que me gustaría agregar aquí, que me parece importante, es la reacción de Movimiento Ciudadano. Cuando venía en camino, escuchaba la entrevista que le hacías a Carlos León, Sergio, y como decimos coloquialmente, pues parece que están sacados de onda, ¿no? Parece que el obús que tira Ricardo Bursa esta tarde cambia el tablero electoral, político electoral en Sonora, y mañana viene, entiendo, la plana mayor, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, a informar lo que sigue. Sí vi
por la víspera yo creo que sí podemos sacar el día. Vi tweets por lo menos de 2 figuras importantes en la tarde. Uno de Álvarez Maínez que dice, en Sonora y en todo México con el PRIAN ni a la esquina. Y vi otro de Marta Tagles que dice, crónica de una traición anunciada. Sí, de hecho vamos a ver el tuit, mi estimado productor, si lo tenemos por ahí, el comunicado de Movimiento Ciudadano Nacional, como mencionas, sacado de onda en ese sentido. Aquí lo tenemos en pantalla y lo voy a leer textual rapidísimo porque está muy corto este mismo comunicado. Dice, la decisión de Ricardo Burs de apoyar la candidatura de otro candidato es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos, señala Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros. Y como mencionaba Jesús, mañana la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano dará una conferencia de prensa, una rueda de prensa en Hermosillo para informar a detalles sobre las personas que seguirán dando la batalla por Sonora. Es el posicionamiento y menciona ahí en un bullet, Movimiento Ciudadano no va con ninguna alianza. Que fue prácticamente lo que me dijo al arranque de las noticias Carlos León. Sí. Sí, o sea, es una decisión personal de Ricardo. Sí. Y que bueno, luego, si quieren... Aquí la gran pregunta es qué tanto la decisión personal de Ricardo traslada esos votos a... Vale la pena, vale la pena que veamos ese posible escenario. Es decir, es una decisión de Ricardo Burs adherirse. Sí. A Ernesto Gándara. Ok. Pues es que es una decisión personal. Obviamente, pues cuando mucho, creo yo, la debe haber consultado quizá con su familia, ¿no? Cuando mucho. Pero desde luego es una decisión personal. El punto es qué tanto puede llevarse de lo que tenía. O sea, primero, qué tanto construyó Ricardo. Y de lo que construyó, qué tanto se puede llevar. Ese es el tema. Sí. ¿Qué tanto se puede llevar para abonárselo a Ernesto Gándara? Esa es una. La otra, lo que decías tú, Conrado, que en efecto yo creo que lo hemos podido comentar en estas horas. Mira, en la última parte de las noticias platiqué con David Figueroa, totalmente sacado de onda. Es que esa es la palabra. Sacado de onda porque dice, oye, frase. tú, no, pues es que yo me enteré. ¿Dónde? Pues que lo vi en las redes. Sí. Oye, pero es que no hablaste tú con Ricardo. No. Sí es. El propio Carlos León le dije, ¿hablaste con Ricardo? Sí, hablé ayer. Ayer hablaste con Ricardo. De otros sí. temas. ¿De qué hablaron? No, pues de otros temas. ¿No te dijo que ya se iba? No. De hecho, Charlie León, David Figueroa estuvieron en el Cajeme. Sí. Estuvieron en El jueves en la noche. Estuvieron en la marcha, estuvieron allá todo el tiempo. El jueves en la noche, aquí mismo, a este estudio donde estamos ahora nosotros, vino Carlos León. Después, horas después de la tragedia de Abel Murrieta, vino muy afectado, desde luego a dar el posicionamiento de su partido. Venía acompañado de David Figueroa. De aquí salieron rumbo a Cajeme. Hace una semana estuvo Dante Delgado también. Sí, levantándole la mano a Ricardo, levantándole la mano a Abel. Entonces yo creo que Ricardo lo desmoralizaron. Creo que el alfil que le quitaron, en el caso de Abel, lo desmoralizó. Y hasta cierto punto, desde que ejecutan a Abel Murrieta, Ricardo Burs empezó a hacer los señalamientos directos hacia Alfonso Durazo. O sea, entonces yo creo que de alguna manera, que voy al tema que dice Conrado, que sí estoy de acuerdo con él, que falta de respeto para los sonorenses, que sí les convenció la campaña de Ricardo Burs, que después de esto él decline. Porque te voy a decir una cosa, y ahorita lo hablaba con Jesús Moreno. Después de la muerte de Abel, yo sentí que Ricardo Burs tenía muchas posibilidades de ganar todo el sur. Sí. Y con el sur, a lo mejor no se hubiera llevado Hermosillo completo, pero unos votos que hubiera sacado aquí, más el sur, y estuviera, otro tema fue el 6 de junio. La verdad, los sonorenses, muchos iban a votar con el corazón a Movimiento Ciudadano el 6 de junio. Por eso les sorprende a todos los movimientos ciudadanos la decisión de Ricardo. Pero creo que ya fue el tema también que está pasando, es que creo que hasta cierto punto quieren martirizar a Abel Murrieta. Y yo lo dije, Ricardo va a tronar con MC el día que lo martiricen, lo victimicen y lo estén utilizando para ganar. Y desde el momento, a las horas que pasó, empezamos a ver todo un teatro en torno a la muerte de
de Abel Murrieta, que si empujó a 2 personas y que la salvó, misión cumplida, Lic, que ya se les hacía los de Movimiento Ciudadano que tenían otro caso Colosio, ¿eh? Y desde ahí yo empecé a ver el cambio en el semblante de Ricardo, el cambio en el tono de las declaraciones. Y cuando le preguntaba sobre el tema de la gubernatura ya se molestaba fuera de la funeraria. Y decía, a ver, ahorita estoy en duelo por mi amigo. No soy, o sea, no me pregunten, no soy candidato. Pero no se puede dar el lujo en una contienda de por unos minutos dejar de ser candidato a la gobernatura. Yo creo que este punto que mencionas es muy importante. Lo que sucedió con Abel Murrieta sí impactó en el ánimo de los votantes del sur. Sí. Yo sí considero que, malo que se diga, a lo mejor es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero era capitalizable para el Movimiento Ciudadano. Sí. Totalmente. Y eso, capitalizar eso en el sur de Sonora, todo el mundo sabemos que no gana el candidato que no gana el sur. Eso es una regla en las elecciones en Sonora. Entonces, ponían en jaque el juego de colores. No sé si la elección, pero el juego de colores sí. Cambiaba el ánimo. Entonces, también por eso me resulta ilógico, pues, que hoy diga, no, mejor me muero. Y sí conmovió la muerte de Abel al sur del estado, ¿eh? Sí. Sí lo conmovió, y lo conmovió mucho. Mucha gente empezó a decir, lo mataron porque él sí iba a combatir la inseguridad. Son los únicos que sí tenían valor para hacer las cosas. La gente, ánimo de gente, le decía, ¿verdad, Jesús? Gente que no tiene nada que ver en la política, me empezaba a decir, mataron a mi gallo. Ah, caray. Gente que los veía con Morena, yo. Mataron a mi gallo, y empezó a cambiar la percepción de lo que pasó. Dije, cuidado, porque este tema ya les empezó a preocupar a los de la Alianza, y a los de Morena. La veía yo complicada. Ahora que Ricardo toma esa decisión, la gente del sur está decepcionada. No solamente por el tema de que de qué sirvió entonces, de verdad, o sea, ya si te pones a analizar, ya como persona, qué feo se ha de sentir, primera, perder a un amigo, ¿no? Cuando lo pierdes. Y luego, segunda, el nivel de amigo que eran ellos dos. Y tercera, que tú, candidato a la gobernatura, Ricardo Burs, tú metiste a Abel de candidato a la alcaldía de Cajeme. Y todavía lo mataron. Y todavía declinas. Yo eso le diría a Ricardo si lo tuviera enfrente. ¿Qué pasó? No que hasta donde topa por Sonora. ¿De qué sirvió tanto ser tan bravo en las declaraciones que daba? Porque él dijo que para andar en esto había que tener valor. Y pasó eso y lo declinó. Yo, mira, en fin, yo no sé todavía ni por quién iba a votar. No es porque le vaya a votar por Ricardo, pero lo que sí te digo una cosa es que si eso estaba pactado, en algún momento Ricardo dijo, no, mejor no, me sigo, antes de la muerte de Abel. Pero de que había coqueteo, lo había. Esto termina siendo la gota que derrama el vaso, sí lo creo, pero sí creo que en algún momento ya lo habían analizado. No le iba a dar a Ricardo, quizá, después de la muerte de Abel, a lo mejor sí, ¿eh? No, vamos a seguir revisando reacciones, que hubo una cantidad importante, ahorita mencionaba Jesús, una cantidad importante de gente que estuvo a nivel nacional hablando de este tema. Todas las agencias de noticias a nivel nacional también retomaron este tema, Noticieros Televisa, muchísimos medios a nivel nacional. Vamos a ir ahora con la reacción que tuvo Alfonso Durazo. Eso lo hizo a través de lo que es su cuenta de Twitter. Y vamos precisamente con el post que colocó esta misma tarde. Dice, en referencia a esta acuerdo de adición, vaya, a lo que es Ricardo Burs con Ernesto Gándara, dice Alfonso Durazo, nada nuevo, anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer, Ricardo Burs y Ernesto Gándara, demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos, pero 2 malas propuestas no hacen una buena en ningún lado, es lo que menciona Alfonso Durazo en este tuit. Jesús Moreno. Está un poco en la lógica, el tuit está un poco en la lógica de lo que ha sido la narrativa de Morena hacia la alianza. Son lo mismo, representan lo mismo, son las familias que se han disputado, políticas empresariales que se han disputado el poder durante los últimos 30 años, está en esa lógica. Sobre el tema de la especulación, porque no nos queda de otra en este momento más que especular qué va a pasar o qué podría pasar después del cobarde asesinato de Abel Murrieta. Yo nada más abro un paréntesis para mandar un saludo muy afectuoso y solidario a familiares y amigos del ex procurador y que encuentren pronta resignación.
Aquí yo veo dos, porque me ha preguntado mucha gente curiosamente sobre ese tema, yo veo dos alternativas. Y le decía ahorita a Rosalilia, si la indignación no se traduce en acción, es decir, si esa indignación obviamente legítima que hay en Cajeme, que hay en el sur del estado, y que la gota de sangre que derrama ese vaso es la muerte de Abel Murrieta, pero son cientos de víctimas de asesinatos, de homicidios dolosos. Ese día de Abel fueron como 5 o 6 en Obregón. Fueron 5 de desapariciones forzadas, de feminicidios, toda esa indignación. Sí, con la muerte, con el asesinato de Abel Murrieta, esa indignación no se traduce en acción y no la vemos en la calle, pues yo veo complicado que eso de por sí solo se refleje de alguna manera en el asunto electoral. Otro ángulo de interpretación puede ser que exista temor, que exista miedo y que esto se traduzca en abstencionismo. No lo sé. Yo creo que cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir. ¿Pero a dónde vas? Pues el asunto es, tú puedes estar muy indignado y puedes estar muy molesto, pero ¿y entonces a quién apoyas? Exactamente. Porque si dices, no, es que es culpa, pues todos son culpables. Para donde buscas hay una responsabilidad, no culpabilidad, una responsabilidad, sí la hay. Claro que porque lo que le pasó a Abel, lo que le pasó a esas otras 4 personas el mismo día en Cajeme, al día siguiente en Hermosillo, y si te vas a Caborca, y si te vas a Magdalena, la amenaza a la misma candidata de Movimiento Ciudadano de Magdalena. O sea, a ver, hay una ausencia de autoridad en Sonora. Van a hablar de México. No hay a quién apoyar para que las cosas cambien. O ¿a quién apoyamos? Si pensamos en la lógica de la gente se va a enardecer y se va a molestar. Entonces, ¿por quién van a votar? Que esté diciendo algo distinto. Y esto lo ligo directamente a los debates. Los debates son enfadosos no nomás porque el esquema es difícil, sino porque todos piensan igual. El montón de monitos que hemos visto en los debates piensan exactamente igual. Más derechos, más obra, más esto, más acá, como si el asunto fuera de varitas mágicas, ¿no? ¿A quién apoyas? Y eso es lo que nos tendríamos también que abocar un poquito, y yo invito a los colegas a pensar en eso, es, como colega, ¿qué tendría yo que empezar a escribir o cuestionar? Porque no nos queda mucha opción ya, pues, ¿no? Podemos decir, no, es que quieren impedir la instalación de la Cuarta Transformación. Yo coincido, sí, creo que sí, evidentemente hay una competencia de fuerzas. Sí, está claro, no quieren que llegue la Cuarta Transformación. Eso noticia no es. Es obvio, es una estrategia. Esta elección va de eso. Esta elección va de completamente. eso. De la posibilidad de que se instale la Cuarta Transformación aquí o de que no llegue. Pero entonces, si tú haces el análisis frío, tú volteas para atrás y dices, los que no quieren que sean, pues sí, no tienen derecho a pedir nada, ¿no? Y los que son, pues no son así como que... Oye, ya me imagino ahorita a María Dolores del Río haciéndose unas palomitas así, viendo todo, ¿no? Yo no creo. Se los dije, ¿no? De hecho, lo tuiteó. Sí, ya lo tuiteó. Se los dije, lo dijo hace tweet, mucho tiempo, Sí. que Ricardo Burs iba a traicionar a Movimiento Ciudadano. Ok, eso sí lo dijo. O sea, y te lo digo, bueno, pues ya se termina yendo ella Morena, ¿no? Pero la realidad es que hasta cierto punto se está riendo la semana pasada, de lo que pasó. Sí, la semana pasada que vino aquí Adolfo Salazar Razo, el dirigente de Morena, tuvimos un debate muy interesante con los dirigentes. Dijo Adolfo Salazar que iba a terminar Movimiento Ciudadano, el candidato de Movimiento Ciudadano declinando a favor del candidato de Va por Sonora. Es que le dieron la razón a Morena, totalmente. Sí, O sea, que vino hace rato también al estudio, ¿no? Y él empezó a invitar a los que los que quedan decepcionados después de lo de hoy, que vayan y voten por Morena, dice, claro. ¿no? Y está pasando. Y de hecho hay un comunicado que lo tenemos listo también igual. Digo, vamos a estar revisando lo que ha sido el transcurso de este día. Mucha información. Y tenemos este comunicado de Morena, firmado precisamente por quien dice el licenciado Sergio Valle, el licenciado Adolfo Salazar Razo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, dice, y lo titulan: Morena no es un negocio, Sonora no es un negocio privado. La decisión del candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs, de sumarse a la campaña del PRIAN, así señala, confirma que lo que hemos venido señalando desde el principio de la contienda. Ambos candidatos representan los mismos intereses. Viene ahí la discursiva en torno a este tema. Movimiento Ciudadano ha desconocido la decisión de su excandidato, pues traiciona a su propia militancia, mostrando con ello su verdadero rostro. Ahora que los verdaderos intereses de este candidato se han revelado, invitamos respetuosamente a aquellas personas que, creyendo de buena fe que esa oferta era una vía para cambiar a Sonora, a que reflexionen ante la evidencia de que esa candidatura era solo simulación. Ahorita lo que decía Sergio, que hacía la pregunta, ¿cómo se va a traducir esto a votos que estamos analizando? Doy la razón a
una parte de lo que dice ese comunicado. La gente no es tonta y molesta mucho que manejen a la ciudadanía por números. De decir, yo tengo 17 puntos, yo tengo 33 y si lo sumo me da tanto y así le ganamos a tanto. Manejan a la gente en estadísticas, en números. Y los ciudadanos pensamos, sentimos, idealizamos. Y la realidad es que hubo mucha gente que sí le creyó Movimiento Ciudadano. Qué tristeza. Hasta creen, y se los digo, hasta creen que la gente va a confiar en eso. En igual de ayudarle al borrego, la adhesión de Ricardo, yo la veo que va a ser contraproducente y se va a traducir el 6 de junio. ¿Tú crees que le resta, Rosalilia? Sí. Si estaban batallando en darle credibilidad, de quitarle el PRI y meter alianza y meter colores y meter partidos y jugar con un marketing político para que gente no los identificara, con este tipo de acciones, la gente termina reafirmando que son las mismas viejas prácticas. Qué chistoso que toda la narrativa de Movimiento Ciudadano y de todos los candidatos locales era, vamos a sacar al PRIAN. Son lo mismo, viejos políticos, han vivido del de este. Y mira, ahí está el candidato a la gobernatura. Yo creo que esto le resta a todos los locales. Por eso David Figueroa está sacado de onda. Se Por sienten eso todos desprotegidos. los distritos Claro. están desprotegidos, porque sabe que eso se va a traducir a que la gente va a decir, pues pura nada. Pero ahora, ¿por quién? Pues te vi dudando. Yo no Conrado. creo que esta vaya a ser una elección como la del 2018 por muchas razones. Primero, por el COVID. Es un tema que a la gente va a frenar la participación de las personas. Además, históricamente estas elecciones no son muy participativas porque no hay un presidente. Hay un gobernador y hay legisladores, pero no hay un presidente. Y lo que me preocupa a mí es que este va a ser un juego de estructuras. Y lo peor, el mayor significado de esta alianza Juego de acarreos, pues. es que este es un juego de acarreos. Esta alianza dice, estos señores van a acarrear con ganas, ¿no? Si a la gente no le gusta la idea, tiene que salir a votar. Pero eso lo van a hacer todos, ¿eh? No, por eso. Sí, por eso. Sí. Es lo que dice Conrado, es un juego- juego de acarreos. es un juego más de El que estructuras. acarrea Las más. elecciones Totalmente. finalmente El se que ganan más ese gana el día día con Totalmente. dinero y con Totalmente. movilización de Totalmente. gente. Punto. Pero el 2018 tuvo una variante, Claro, la participación. porque había un candidato que Así arrastraba. es. Hoy Sí, no hay. hoy no hay eso. Entonces, yo quisiera poder tener la garantía, no puedo decir, no, ya esto va a pasar aquello. Yo creo que hay que tener en cuenta que estas elecciones en específico son elecciones de estructuras, de acarreos de todos los bandos. O sea, Morena también, no es que no sepa, ¿no? También saben. El asunto es, ¿cuántos mueves tú y cómo mueves tú? ¿Y de dónde mueves tú? Y eso es lo que puede hacer que las cosas sí se muevan de forma diferente. Porque no es lo mismo Hermosillo, KGM, Nogales, la Sierra de Sonora, Guaymas. Cada municipio tiene su propia mística. A ver cómo vas a mover. Yo nomás quiero saber en Guaymas. Tienes al PT, al Verde, a un montón de partidos. A ver, muévelos. ¿A quién vas a Muy mover? fragmentado. ¿Cómo lo mueves? Sí. Y luego tienes en Nogales, igual. Hermosillo, igual. Entonces, todos esos elementos son juegos de estructuras. No creo que esta sea un ejemplo de participación. Ojalá me callen la boca y háganlo, ¿no? Pero el asunto del juego democrático es peligroso aquí. Ahorita que mencionaban el asunto de Ernesto Gándara, que tanto le suma esta adhesión de Ricardo Burs y le va a afectar y demás, esto fue lo que dijo hace unas horas. Obviamente esta noticia fue en la tarde, reitero, este comunicado emitido por Ricardo Burs a través de sus redes sociales. Ernesto Gándara tenía un evento con mujeres el transcurso de la tarde y esto fue parte de lo que dijo después de ya anunciarse esta adhesión de Ricardo Burs. Servidor público, pero sobre todo ciudadano de bien, con el que a partir del día de hoy estamos consolidando una suma, un esfuerzo y un proyecto juntos por Sonora. Ya saben a quién me refiero, a mi amigo Ricardo Burs Castelo. Aquí vamos a poner lo mejor de nosotros mismos. Aquí, Obregón, Hermosillo, Navojoa, El Mayo, El Yaqui, La Sierra, toda la costa, la frontera, todos los rincones del estado, nos estamos uniendo. Aquí sí se puede construir. Aquí sí se puede tener una
Sonora ganadora. ¿Opiniones? Yo no estoy tan seguro y no me atrevería a afirmar con tanta vehemencia que la declinación, renuncia, adhesión, como le quieran llamar, de Ricardo Burs ahora, en automático esos votos inconformes se van a ir a Morena. Yo ahí tengo serias dudas. Creo que las réplicas del temblor político electoral que sacudió ahora a Sonora están por verse apenas. Y hay que ver varios aspectos aquí. El primero tiene que ver, evidentemente, con otros candidatos o candidatas que fueron invitados por Ricardo a Movimiento Ciudadano, que no estaban y que ni siquiera traían en el radar Movimiento Ciudadano para participar políticamente en esta contienda. Vamos a ver qué decisión toman y qué poder de convencimiento tiene el empresario del sur para llevárselos a apoyar la alianza de Va por Sonora. Número uno. Número dos, que no lo hemos tocado aquí, creo. Tanto Ricardo como Ernesto Gándara van por sus perfiles, por su origen, por el génesis de su campaña, van por un segmento de los electores que están en la franja de los indecisos, que ronda entre el 20-30%, y muchos de ellos se puede empezar a deducir que son clase media, incluso media alta, que no han todavía tomado la decisión y que pudieran, y lo digo así, pudieran eventualmente tener cierta inconformidad con lo que representa el proyecto de Morena en Sonora, por el contraste que ya hemos visto, que si algo queda claro es ese contraste en los proyectos. Y número tres, que ya de alguna manera lo tocaba Conrado, yo siempre lo hemos comentado, Sergio, Edgar, esta elección es una elección en que va a tener un peso específico lo local. Y en lo local ya tuvieron oportunidad varios gobiernos de todos los colores, pero particularmente de Morena y sus aliados, que han gobernado cerca del 80% de los sonorenses en estos 2 años y medio, casi 3, donde ya ha habido una pulsión de lo local, de los ciudadanos de Hermosillo, de Guaymas, de Cajeme, de Navojoa, de Nogales, que van a definir dónde, vale decirlo también, no van en alianza, en lo municipal, conjuntos haremos historia. Entonces, todos estos elementos yo creo que hay que irlos revisando poco a poco para poder empezar a especular ahora sí de cómo pudiera comportarse el día de, ¿no? Bueno, hay una serie de factores Sí. que ahí van a estar presentes, ¿no? Yo creo que todos, al final de cuentas, estamos rescatando un poquito de los ingredientes que al final de cuentas va a tener esto el día de la elección, el día de las votaciones, ¿sí? Así como hemos ido rescatando ingredientes del jueves a la fecha de lo que se ha venido incorporando. El juego de las estructuras. El juego de las estructuras ese día, ¿sí? A ver, la estructura que pueda mover Morena y sus aliados, acuérdense que Morena tiene los maestros. Sí. Acuérdense que Morena tiene los maestros, son vagos para mover gente. Son vagos para mover gente. En el CENTE hay gente muy experimentada en ese tema de las movilizaciones, ¿sí? Luego, Va por Sonora tiene también estructura. El PRI y el PAN tienen su nivel de vagancia y sus estructuras. Bien. Estamos frente a candidatos que pueden ser buenos algunos, otros no tanto, con una mala marca que está escondidita ahí. Estamos frente a otros candidatos que pueden ser buenos, malos o perfectamente desconocidos, pero que tienen una buena marca, ¿sí? Hasta el PRI y el PAN reconocen que Morena como marca de partido político es buena. Sí. Sí. Entonces, tenemos estos elementos que se van incorporando, lo que pasó, el impacto que queda en el sentimiento, en la mente de las personas de lo que pasó el jueves, lo que pasó ahora. Es decir, hasta qué punto Burs le va a abonar, cuántos se van a quedar ahí, se van a ir con Burs, cuántos se van a ir se van a quedar en el MC, cuántos se van a ir a Morena, ¿sí? Si de ese capital político, ¿cuánto es de MC? ¿Cuánto es de Burs? Claro. Porque aquí hay una marca política en Sonora. Burs es una marca política. Me decía un experimentado político en la tarde precisamente sobre eso. De Movimiento Ciudadanos 3%. Burs trae el otro 8, 9. Tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. Ahorita seguimos discutiendo este tema. Pero bueno, hay varias marcas, ¿no? Y tenemos que entender que el propio apellido Burs es una marca política. Ya tuvimos un gobernador que se apellida Burs. Bueno,
comuníquense con nosotros. Es bien importante que ustedes también participen en este debate, en este análisis que estamos haciendo aquí en Pros y Contras esta noche. Estamos en vivo, está la línea de WhatsApp en su pantalla apareciendo esta noche para que ustedes también nos hagan llegar sus comentarios. Vamos a un corte. Bueno, al final de cuentas son muchos los elementos que tenemos que poner sobre la mesa, aunque no hay mesa hoy, pero poner aquí a consideración de ustedes, los que nos están viendo esta noche en Pros y Contras. Recuerden, estamos analizando varios temas. Hay una serie de eventos que se han desarrollado desde la semana pasada hasta este momento que estamos platicando con nuestros colegas invitados esta noche, Edgar Molina y yo, y que desde luego pueden llegar a mover el tablero político, como se le dice, pueden llegar a motivar a usted, señora, señor, joven, empresario, comerciante, ama de casa, quien nos esté viendo esta noche, le pueden llegar a motivar a usted a tomar una decisión si no la había tomado. Le pueden motivar a cambiar su decisión si ya tenía una decisión tomada. Es decir, de eso justamente se trata. De eso justamente se trata, de ir poniendo, de ir escarbando, de ir poniendo elementos que quizá la mayoría de la gente no ve muchos elementos. No los ve simplemente porque la mayoría de la gente está metida en sacar adelante el día a día. ¿Sí? Nosotros aquí, Edgar Molina, Jesús Moreno, Conrado Quesada, Rosalía Torres y yo, formamos parte de una minoría, que a lo mejor tenemos acceso a un poco de información por la chamba nuestra, ¿no? La mayoría de la gente no sabe qué onda. ¿Por qué? Porque ellos están sacando a los hijos, preocupados porque haya comida en el refri, por mantener el trabajo, porque no les vaya a tronar el changarro con la pandemia, ¿sí? Pero al final de cuentas, estos son elementos que al final de cuentas en algún momento, creo yo, como sociedad tenemos que ponerles atención. Y de eso se trata, ¿no? Claro. Bueno, y además de esos aspectos de coyuntura, Sergio, que mencionas que son tan importantes, yo agregaría nada más un dato adicional, que yo lo considero un poco, digamos, más estructural, que es la crisis de credibilidad que tiene la clase política toda. Sin duda. Entonces, hay una crisis de credibilidad muy seria, estructural en la clase política, que no es exclusiva de México, que si a esa crisis le sumamos esta crisis coyuntural de pandemia, crisis económica, de otro tipo de necesidades de la gente, pues hacen un cóctel bastante explosivo como para pensar que eventualmente hubiera un alto grado de abstencionismo en Sonora. ¿Hay antecedentes? Bueno, en la elección del 2018 fuimos el estado número uno en el nivel de abstencionismo, es decir, fuimos el estado de la República donde menos gente votó y era una elección presidencial con todo el arrastre y con toda la fuerza que tenía en ese tiempo la elección. Bueno, a ver, vamos también a lo largo de estas horas empezamos a recoger algunas opiniones, las primeras reacciones, digamos, de cómo estaban procesándose las cosas en las distintas fuerzas políticas. Invitamos a Adolfo Salazar, al presidente Morena, que estuvo aquí en el estudio de las noticias. Vamos a recuperar un poquito de lo que dijo y luego aquí lo desmenuzamos entre los que estamos aquí. Muchas gracias, mi Sergio. La semana pasada estuvimos aquí, hace 7 días. En el Pros y Contras, sí. Puntualmente y comentamos que no nos sorprendía que esto fuera a ocurrir. Una semana después ocurre lo que nosotros estuvimos diciendo en este programa, de que ellos representan exactamente lo mismo. Eso le pasa a un partido que no tiene fundamento, que no tiene principios, que es una franquicia al mejor postor. ¿De qué partido hablas? De Movimiento Ciudadano, que es una franquicia al mejor postor. Por eso le entregaron a Ricardo Burs la franquicia. Pensaron que con los recursos, con el dinero de este personaje, podía obtener mejores prerrogativas y esto es lo que ocurre cuando no hay un principio, cuando no hay un fundamento, cuando no hay un proyecto. Lo que vemos es un movimiento ciudadano colapsado,
un movimiento ciudadano que no tiene nada que hacer ya en la escena política en Sonora en este proceso electoral. Y vemos también que se confirma que representan exactamente lo mismo, que Ricardo Burs y el Borrego representan lo mismo, que el PRIAN y Movimiento Ciudadano y su ahora ex candidato, ya no está muy clara la cosa, representan exactamente lo mismo, que la gente ya tomó la decisión de iniciar la... Pues eso es, Edgar, bien lo que decía un poquito Adolfo Salazar, decía, a ver, Movimiento Ciudadano ya no tiene nada que hacer en esta elección. ¿Ustedes creen que Movimiento Ciudadano ya no tiene nada que hacer en esta elección? Y ahorita hablamos de lo que estábamos hablando en el corte también, de la descortesía, por decirle de algún modo, de Ricardo Burs hacia todos aquellos que invitó a sumarse a Movimiento Ciudadano. Daniel Brancini, lo mencionabas tú, ¿sí? Denis Navarro, ¿sí? David Figueroa, y que no les avisó. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, a ver, tiene algo que hacer MC. No, y deja tú, ¿qué va a dar a conocer mañana, ¿no? En esta conferencia ¿Quién va de prensa. a abanderar? Exactamente. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ya ser? Ricardo no va. Y Movimiento Ciudadano dice que van a seguir en la contienda por respeto a los sonorenses. ¿A quién pondrían ustedes? ¿A quién, con quién creen que vayan a Porque ir? mañana hay Opciones debate. sobran. Sí. Al debate no va nadie de Movimiento Ciudadano, Sí, definitivamente, claro, ¿no? claro, mañana hay no va debate. nadie. El asunto es, aquí es donde Movimiento Ciudadano va a demostrar si es un partido o es una franquicia. Lo que hagan mañana y de aquí en adelante es donde Movimiento Ciudadano va a tener que demostrar si son un partido que realmente tiene intenciones de participar. Es una franquicia, como decía el dirigente o Morena. si es una franquicia, como dijo el dirigente Morena, ¿no? Tienen un reto por delante, Charlie, claro. Tiene un reto por delante David Figueroa, porque a David Figueroa no le fue tan mal en el debate de ayer. No es propiamente un damnificado el debate. Creo que hay personajes interesantes que están moviendo. El candidato de Guaymas, aunque mucha gente puede criticar su paso en la política, tuvo buen jalón después del debate. Entonces, a ver, si Movimiento Ciudadano tiene esto como pretexto para decir ya aquí ya se acabó, entonces sí son una franquicia. Y que los que participan en el Movimiento Ciudadano, pues, pese a todos los retos que representa para mí, tienen que tomar decisiones de qué van a hacer, ¿no? Pero por otro lado, si al final terminan desarmados, sí, había mucho tiempo que debieron dejar de participar en la política, ¿no? Es un reto. Pero es capitalizable, ¿eh? Yo creo que es capitalizable. Bueno, ahorita pueden demostrar de qué están hechos, Así pues. es, totalmente. Es el momento. No les va a alcanzar. Y le preguntaste tú a Carlos León si él le gustaría participar, ¿no? Sí, y ¿Y no qué me te dijo dijo? que no. No, por lo menos no me dio un no rotundo, ¿no? Claro. El voto duro de Morena está fuerte todavía. La realidad aquí ahorita, como decía Jesús Moreno, es el tema de los indecisos, el tema del voto blando, como le dicen. Pero te digo, hasta cierto punto, yo creo, ahorita en esa declaración de Adolfo Salazar, no van a parar los morenistas con ese discurso de decir son lo mismo, se los dije. Y aquí está que se acaba la Ricardo y campaña, Borrego claro. son los mismos. Y sí va a afectar en el psique del votante eso, ¿eh? Sí va a afectar. La gente sí va a decir, sí, cierto. Muchos sí de los indecisos. Y otros van a agarrar coraje y decir, pues ahora no voto por nadie. Anulo mi voto porque mira no lo van. que pasó, o no voy, o lo que tú quieras. Pero Yo conozco a dos, de esta misma tarde que van a anular su voto, me dijeron. Sí, Sí, eso es lo que va a pasar. Y te digo, eso ahorita que decía, y me pones a pensar, ¿quién más se va a salir del Movimiento Ciudadano con la salida de Ricardo? ¿Quién más? Estas dos personas que dijeron se irán a salir, ¿no? Sí, o sea, es lo que platicábamos un poco. David me dijo que no. ahorita. David me dijo que no. Yo le pregunté a David, Y que vino también. De hecho, ahorita lo tenemos aquí. Sí. Sí, a ver, no. Bueno, ahorita vamos a poner un fragmento de la entrevista, pero dicen que no, ¿verdad? Dice que no. Sí. ¿Lo ponemos ya, Edgar? ¿Tú qué dices? Ustedes mandan, Sí. señor licenciado. Bueno, Adelante. pues a ver, vamos de una vez pues a poner, ya que lo mencionamos, a David Figueroa, que vino al estudio esta noche. De Abel, ¿no? Y pues yo creo que todas estas cosas detonaron a que él tomara esa decisión, ¿no? Bien, tú sigues. Yo estoy ahorita, pues bueno, estoy así como la gran mayoría, pues es una gran sorpresa para nosotros, pues no. Pero insisto, es una decisión personal y yo tengo que respetar esa decisión que él tomó y pues nosotros seguir adelante. Bien, tú sigues adelante queda pocos días incluso para la. Pues para estamos las básicamente elecciones, a cuántos, a 16, Más o menos, 16, sí. 17 Es el 6 de días, junio, es decir, sí. estamos hablando de que de 3 semanas básicamente, Sergio. Sí,
es poco el tiempo, ¿no? Entonces, tú sigues con tu campaña buscando el voto de los hermosillenses para llegar a la alcaldía. Pues anoche mismo tuvimos el debate, Sí, Sergio, claro. anoche mismo fue el debate. Lo vi. Un debate pues, de muchos contrastes, un debate creo interesante, donde se pudo demostrar pues, que Hermosillo no va bien, que Hermosillo merece cambiar. Y pues bueno, pues creo que eso fue el tenor del debate que tuvimos anoche. Bien. Fue un debate. El de ayer, realmente, sí, fíjate que, por lo menos en mi opinión, fue un debate y fue un buen debate. Se modificó un poco el formato y eso les permitió a ustedes contrastar sus opiniones, sus puntos de vista y sus perfiles. ¿Cuál es? Bueno, es una parte. Platiqué un rato con él, yo lo vi desconcertado. Sí. Yo lo vi desconcertado. A mí me enseñaron un audio antes de entrar aquí al programa, que al rato lo voy a subir, de David Figueroa. Cuando se entera, se lo manda al equipo que tiene él y pues hicieron lo propio mandándolo a medios de comunicación, a ciertos medios. Y estaba muy sacado de onda. Y hubo una frase que dijo, pues que Dios lo bendiga, les dijo. Pero se los digo esto a ustedes para que no se desanimen. Lo de nosotros es aparte, como diciendo, lo de nosotros se cuece aparte, ¿no? O sea, en otras palabras, pero es lo que le trataba de decir a su equipo de colaboradores, porque la realidad es que las estructuras se desmoralizaron con la salida de Ricardo. El Movimiento Ciudadano. Yo creo y a lo mejor estoy hablando muy a bote pronto, pero un beneficiario, entre comillas, directo de esta salida de Ricardo Bursi, del cisma que ha provocado ahorita en lo político electoral aquí, puede ser en el corto plazo David Figueroa. Totalmente. El empaque, el liderazgo, la capacidad que tiene David, la experiencia que tiene David, en la lógica en la que está planteando el juego Movimiento Ciudadano a nivel nacional por convertirse en esa tercera vía, donde en la lógica de Dante es de los 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel en 2018, habrá una cantidad que ya estén decepcionados de él y que no vayan a votar por Morena, pero tampoco quieran nada con el PRI, con el PAN. En ese carril se está insertando Movimiento Ciudadano. Por eso es que mañana viene la plana mayor me imagino, a mover las fichas rápido antes de que Ricardo eventualmente pueda llevarse gente a apoyarlo, de la gente que invitó, a apoyarlo y apoyar la alianza. Entonces, en ese contexto, en ese juego, yo creo que alguien que tiene mucho que ganar en el corto plazo pudiera ser David Figueroa. Yo también considero. ¿Puede crecer el liderazgo? ¿Tú cómo ves, crecer. Conrado? Yo creo que si David entiende lo que está pasando, ya está planeando lo que va a decir mañana en la rueda de prensa. Claro. No es un político nuevo, David. No. Él ya sabe muy bien qué es lo que está Tiene pasando. kilometraje. Y creo que, fíjate, Movimiento Ciudadano, si ustedes se fijan en la cantidad de personas que participan públicamente, no es tan grande. No es como el PRI, como el PAN, como Morena, que tienen muchos voceros, muchas personas que están... Generalmente son poquitos. Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, aún en Sonora. Tiene la posibilidad completa, David, de poder tomar ventaja de esto que está pasando. Creo que si Charlie logra sacar adelante esto, avalaría por qué él es el coordinador estatal. Creo que el liderazgo, Rosalena Trujillo tiene liderazgos adentro del Movimiento Ciudadano. Si ella puede conformar qué es lo que está pasando, es decir, hay gente en el Movimiento Ciudadano que puede hacer cosas. Creo que David Figueroa es el personaje que se debe estar lamiendo los bigotes, porque sí es una oportunidad para él muy grande, políticamente es muy grande. Pero de que sea él el candidato No necesita, natural. no se necesita. La gobernatura yo ya estoy está pensando en perdido. construir en el corto plazo, para construir en el corto plazo, no necesariamente en esta coyuntura, Ahorita está no en perdida esta la coyuntura, gobernatura, en el corto plazo, ¿no? Para No es construir opción. después del 6 de junio. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, habría que esperar varias cosas. Hace apenas unas horas que Ricardo Bursi hizo ese anuncio, entonces todavía no se han movido todas las piezas que se van a mover. No hemos visto las réplicas. ¿Estamos de acuerdo? Temblor. Totalmente. No, ¿Sí? sí. Entonces falta todavía que se muevan más piezas dentro de MC. Sí. Ya sabemos cuáles son las piezas que definitivamente no se van a mover. Charlie León no se va a mover, Rosalena Trujillo no se va a mover. ¿Sí? Así es. Así es. Lo sabemos perfectamente. Ellos tienen no se fueron con María Dolores
ya no se fueron. Sí, sí. Sí, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los perfiles que invitó Ricardo Bursa? Y mencionábamos ahorita a Denis Navarro, a Daniel Barancini, hay más, ¿no? Claudia Cano, creo que es una invitación de Ricardo. Varios acá a nivel local, Carmen Palacios, Palacios, por ejemplo, que es candidata a diputada federal. Pues son varios los que fueron invitados por él. Entonces, habría que ver cómo se van acomodando las piezas y cuánta gente se va a quedar en Movimiento Ciudadano. Es decir, para ver el tamaño exacto de Movimiento Ciudadano ya sin Ricardo Burs. Me parece muy interesante cómo lo planteas, Conrado, en el sentido de que, bueno, aquí vamos a ver de qué está hecho. Pues si es realmente un partido o si es nada más una franquicia que va buscando compradores en los estados a donde va llegando. Como lo dijo Adolfo Salazar en la entrevista, ¿no? Sí, Morena, digo, Movimiento Ciudadano es una franquicia, ¿no? Hay que ver esa parte, es decir, cuánta gente se dice, bueno, bien, ok, vamos con Ricardo ahora, con Ernesto. ¿Cuántos dicen, no, me decepcionaste, eres un fraude, Ricardo Burs, no quiero saber nada de ti, yo confío en ti y me aparecías hasta en la sopa, en todos mis videos del Facebook y ahora me sales con esto, ¿sí? Entonces, no. Pero tampoco con Morena, entonces ¿para dónde se van? Yo creo que a lo largo de estas siguientes horas vamos a ir viendo cómo se acomodan, ¿no? Así es. Yo creo que el principal llamado de atención que tendría que tomar la clase política sonorense es, a ver, vamos a ser muy honestos, les voy a hacer una pregunta, contéstenme con toda honestidad. ¿Hay una gran diferencia entre la ausencia o la presencia de Ricardo en las propuestas de campaña? Es decir, se nos va la oportunidad profunda de transformar nuestra entidad y cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, si somos muy honestos, Ernesto, Ricardo, Alfonso, Rosa, la señora Rosario Robles y el Temo, pues así. Lo que sí es que van a estar bien. Oye, lo que sí. No se te olvide. Lo que sí es que van a estar bien aburridos los debates. No. Es que ya estaban aburridos. No, pero era el que le ponía un sazón ahí todos hablan igual y dicen lo mismo. Pero era el que le ponía más sazón, ¿no? Yo creo que, miren, tenemos desde el 5 de marzo para acá quejándonos del aburrimiento de las campañas. ¿Sí? Tenemos 2 meses y medio quejándonos de que son sosas, de que están densas, de que están pesadas, de que nadie dice nada, de que no hay candidatos disruptivos, de que dan pereza, etcétera, etcétera. Yo creo que estas 2 semanas y media, 3 semanas que le quedan a las campañas pueden ser muy interesantes. Desde el jueves. Pueden ser el momento de las definiciones por un detalle, porque efectivamente, a diferencia de hace 3 años donde había a estas alturas un claro ganador, en este momento el tablero político electoral se reconfigura en Sonora, mucho poco que le sume Ricardo a Ernesto se reconfigura por la presencia y por la marca de los Burs en el sur que mencionabas hace rato, Sergio, por el peso específico que ellos eventualmente tengan en el sur y lo que eso se traduzca en recursos económicos, en recursos humanos para movilizar el día de la jornada electoral, etcétera, ¿no? Entonces, y yo creo que podemos ver ahora sí algunos elementos externos que no habíamos visto que se muevan en las campañas y que puedan ocurrir en los siguientes 3 semanas que quedan y que pueden quitarle un poco la modorra que habían tenido las campañas a lo largo de un mes y 2 meses y medio. Todo el escenario que quedó para Movimiento Ciudadano. Claro. Se quedaron sin candidato a la alcaldía en Cajeme. Así es. Se quedaron sin candidato a la gobernatura. Y eso que dice Jesús, yo quiero nomás decirlo, porque yo sé que la gente que me está viendo del sur del estado lo siente igual, porque me lo han dicho, camino acá. La gente del sur va a predominar el abstencionismo. La gente del sur, Cajeme, lo dije y lo he dicho desde el jueves, desde que pasó, tiene miedo. Los candidatos a la alcaldía, los que quedaron, tienen miedo. Los candidatos a las diputaciones tienen miedo. Están siendo amenazados, piensan que van a ser lo próximo, traen una psicosis. No muchos quisieron venir al debate, no nomás por el luto, no nos hagamos. Y la gente tiene miedo hasta ir a las urnas, tiene miedo de lo que va a pasar, tienen miedo de lo que va a pasar. Y todo el mundo, yo lo dije y ayer que vi el debate de Hermosillo, qué padre, dije en Hermosillo, se preocupan por los baches, el alumbrado y por la corrupción de los gobiernos. Y en Cajeme, zona de guerra, no hay debate y matan candidatos. Es otra realidad los sonorenses de Cajeme,
La gente está pensando en abandonar su ciudad e irse, en vender todo y retirarse, porque sienten que la ausencia de los gobiernos estatales, municipales y federales no están haciendo su trabajo. Esa es una realidad, señores. O sea, lo que dijo Sergio ahorita es verdad. El ánimo de la gente no está en el 6 de junio. Y en Cajeme es más. Por eso que dice Jesús lo tomo. Lo que dice un poquito de todo lo que ustedes tienen razón. Es verdad. Eso que pasó hoy todavía terminó de hundir más la percepción de la gente en el sur. Eso es lo lamentable. O sea, a ver, sí, lo que le pasó a Abel Murrieta no es así como que, ay, es que con los montones de mitotes que se pudieron decir en redes sociales, ¿ok? Cualquier mitote simplifica la realidad. Un derecho que tenemos los ciudadanos es a participar en los ejercicios democráticos. Ya que demostrado que no es cierto. Cualquier tipejo puede llegar y darte un balazo y se acabó tu participación, ¿no? Entonces... Ya quedó claro el jueves. Quedó claro que aquí el juego no es de a qué derecho tienes derecho. Aquí quedó claro que hay un Estado mexicano ausente. Y ese Estado mexicano ausente nos tiene a todos en desánimo. Nos preocupa más que comer, porque el Estado no está haciendo lo propio para que sea más fácil comer. El Estado no está haciendo lo propio para que esté más segura mi casa. Entonces, ¿qué es más preocupante? ¿La democracia? Pues no, perdóname, pero no puede ser eso. ¿Por qué, como dices, un pedacito de la gente está interesada en ese tema? Porque lo que hablamos nosotros no es la necesidad de la gente. Y nuestros candidatos, además de que los están matando, no están hablando de lo que queremos saber. Están hablando de que si MC se va a caer, que si Morena es de esto, que si la 4T se instala. A ver, esos son mitotes muy bonitos de élite, ¿no? Pero la élite no vive como vivimos todos. Y siguen hablando en sus idiomas y en sus números. Y el ciudadano, lógicamente, cada vez dice, pues quédate con tu votación, quédate con tu proceso y paga tus estructuras. A ver, estamos calculando un escenario a partir de la información que es pública. Sí, totalmente. Entonces, estamos calculando qué puede pasar a partir de lo que ya conocemos y a partir de lo que hemos visto que ha sucedido en elecciones anteriores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos viendo que hay un nivel de desánimo y que está alimentado por varias cosas. Rosalí le acaba de incorporar un elemento que no habíamos incorporado desde el principio y que es la inseguridad que se vive en Sonora, que es el dominio que hay en Sonora de territorios enteros. Sí, que no ha podido ningún orden de gobierno, ningún nivel de gobierno poner orden, meterlos en cintura, hacer lo que se tenga que hacer, no sé. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si las campañas lo están prendiendo, no han prendido lo suficiente, si están proponiendo todo lo mismo, pero con diferentes palabras, y aparte hay gente agarrándose a balazos en las calles, pues entonces la gente que efectivamente, es decir, no están generando la sensación algunas candidatas y candidatos de que las cosas vayan a ser distintas con ellos. Sí, al final de cuentas. Totalmente. Porque la realidad allá afuera es distinta. La realidad en las colonias, en las orillas, en las periferias, es distinta. En las calles oscuras, es distinta. En las esquinas, es distinta esa realidad. Entonces, obviamente la gente no se involucra y no le interesa, no se preocupa, porque está preocupada porque nos roban el foco del Porsche. Totalmente. Sí, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es por pasar una noche sin balaceras. O que no te toca una bala perdida. Entonces, ese elemento de la inseguridad que se vive en algunas regiones del estado, tú vienes de una plaza muy complicada que es Cajeme, tenemos Caborca, tenemos Guaymas, Empalme, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Esa no es preocupación solo de Sonora, Sergio. Esa es una preocupación nacional y es el gran problema de esta elección. Más allá del abstencionismo, de las grillas entre los partidos, es el gran problema de esta elección. Según la consultora Etelec, esta intermedia trae un índice de violencia, de asesinatos de políticos, de candidatos, un 29.5% más alta que la intermedia del 2015. La violencia ha alcanzado a 31 estados de la República y a 321 municipios desde que empezó el proceso electoral para acá. Entonces, esa es la preocupación de esta elección. La preocupación de esta elección tiene que ver con el clima de la inseguridad. Más de 280 aspirantes y candidatos han sido agredidos desde el 7 de septiembre pasado para acá, que empezó la elección. Más de 280. Y de estos,
195 de estos que fueron agredidos, insisto, según la consultora Etelec, 195 buscaban cargo de elección popular a nivel municipal, 47 buscaban gubernaturas y un 17% diputaciones estatales y un 40% diputaciones federales. Entonces, ese es el gran problema y esa es la gran preocupación de esta elección. Es el tema de esta elección. En el caso de Cajeme ya regresaron otra vez los candidatos, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que qué buen punto tocas, porque hoy en la mañana citó a rueda de prensa a Anabel Acosta de la Alianza y a las 9 de la mañana y a las 10 Javier Lamarque había citado a otra rueda de prensa. Como a las 7 de la mañana Javier la cancela, la de las 10, y Anabel Acosta sigue adelante con la rueda de prensa. Yo fui y le pregunté por qué es la primera que sacó la cabeza después de la muerte de Abel. Es la primera. Sí. Entonces toda la prensa va a la rueda de prensa. Sí, vi algunas imágenes ahí de esa conferencia. Entonces pues dije, yo voy a decir algo muy importante, Anabel va a salir con un tema con carácter. Oh, sorpresa, Anabel empieza a decir que es la realidad, empieza a decir a la gente, somos un equipo, presenta 2 videos de una carrera donde se cae una persona compitiendo y cómo la levanta, y dice, así tenemos que levantarnos, ¿no? Salir adelante como equipo, como comunidad. Y luego dice ella una frase, dice, es que yo quiero adoptar a Cajeme tratarlo como si fuera mi familia. Y le hice la pregunta, pero en tu familia hay sicarios, en tu familia hay consumidores de drogas, en tu familia hay gente que le gusta robar escuelas, hay esto, lo otro. Tu familia está disfuncional. No puedes llegar siendo tan soñador y tan melancólica después de que ejecutaron a un candidato, Anabel. Yo le dije, quiero, y todos los cajemenses que están viendo este en vivo, queremos una respuesta concreta ahorita. No en 100 días, no en 3 años, ahorita. ¿Qué te dice tu equipo? ¿Qué traes en esas hojas de propuestas para seguridad? Estamos hasta el gorro de que nadie salga y diga y nos hablen melancólicamente, o no le quieren entrar al tema, o no sé qué es lo que está pasando, pero la gente ya está harta. ¿Y qué dijo? No, pues obviamente se molestó, y lo primero que me dijo fue, el que diga que va a venir a solucionar el tema de seguridad está mintiendo. Ah, caray. Oye, ¿quién dijo eso? Anabel. Entonces, a ver, le digo, pero a ver, si tú eres favorecida con el voto, vas a ser presidenta. La primera presidenta municipal de Cajeme sería, ¿eh? Y aparte de eso, del municipio a nivel mundial, el 4º lugar más violento. Caray. Entonces, digo, no, yo creo que Anabel Acosta es una buena candidata. Pero la conjetura política del clima que se vive allá es complicado. Entonces, ¿cómo se va a solucionar el tema? Digo, ahorita que mencionas el tema, esto de cómo salieron los opositores. Sí. Javier Lamarque cancela la rueda de prensa. ¿Y qué va a decir Lamarque? Si un solo morenista no se paró en el funeral. Uno solo. Una sola corona. ¿Por qué? ¿Nadie? Nadie. Esa es una lectura importantísima. Nadie. O sea, ¿por qué? Si hubo gente que marchó a otros partidos. Ahorita me decía una pregunta Jesús Moreno, ya no pudimos concluir, me dijo, ¿eso se va a traducir, lo que pasó el jueves, se va a traducir en una acción de la gente? Le dije, fíjate, yo pensaba que iba a haber una marcha multitudinaria, te dije, de más de 10,000, 15,000 personas, no le conté ni 700 a la marcha de Abel Murrieta. Bueno, yo creo que sí, al final también tenemos que entender situaciones muy personales, lo hablábamos hace rato, ¿no? Regresando ahorita que no alcanzamos a poner lo que dijo Charlie León, a ver si lo ponemos ahorita. Creo que sí hay oportunidad, ¿eh? Sí. Adelante, vamos con Carlos León. Dejar claro que el Movimiento Ciudadano no inclina a favor de ninguna candidatura, de ninguna alianza. Que el Movimiento Ciudadano no es una candidatura de un personaje, es la suma de todos los hombres y mujeres que han aportado experiencia, prestigio, que durante la campaña todos los días salimos a pedir el voto, a luchar por nuestras causas y dignificar la política, convencidos que el país ocupa una opción distinta. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano sigue firme, seguimos firmes en las candidaturas, seguimos firmes en la lucha, y dejarles muy clara a la ciudadanía,
porque no se vale que quieran confundir a la gente. Es una decisión personal de Ricardo, que era un candidato invitado externo del Movimiento Ciudadano y que por sus razones ya expuso y que respetamos, decide declinar a favor del PRIAN. ¿Sabes tú, Carlos, si hay algún otro candidato de Movimiento Ciudadano que vaya a declinar en estos días que le quedan las campañas? No. Bueno, a ver, bueno, ahí está. El común denominador entre Carlos León y David Figueroa es que respetan mucho la decisión de Ricardo Burs. Ese es algo que dejaron muy claro. Ambos no se fueron contra Ricardo. Yo creo que al final de cuentas quizá haya razones, digamos, esa sería mi forma muy personal de concluir ese tema. Ustedes concluirán de la manera que lo consideren. Habrá razones quizá que no terminemos de conocer que llevaron a Ricardo a tomar esa decisión, ¿sí? Estamos hablando del sentimiento de que le mataron a un amigo, ¿sí? Amigo, pero profunda la amistad entre ellos, ¿sí? Hermanos. Estamos hablando de que eventualmente, si después se logra documentar o confirmar que había habido amenazas en contra de Abel y que hubo en su momento amenazas en contra de Ricardo, ¿sí? Entonces tendremos que poner sobre la mesa. Sí, él lo confirmó. Entonces tenemos que poner sobre la mesa que evidentemente hay razones que van mucho más allá de lo que quiera el Movimiento Ciudadano, de lo que quiera el ciudadano, ¿sí? Sino que él quizá en su seno familiar haya tomado una decisión y que es esa la que estamos viendo, y las razones ya muy explicadas no las vamos a conocer nunca. ¿No? Factores como ese, la eventual amenaza en contra de él y su familia, la eventual amenaza en contra de Ricardo, ¿sí? En fin. Y los temas que llevaba Abel. Digo, Abel no dejaba de trabajar por su cuenta y no estaba trabajando propiamente divorcios, ¿no? No, era el abogado, el varón. Eran temas serios. Sí. Y habrá que ver qué tanto eso tiene relación con lo que pasó. A eso voy cuando digo, no tenemos la clase política que necesitamos. Están flotando los señores en su tema, como lo hizo Abel. Ay, vamos a poner al niño corriendo, porque todos tenemos que estar juntos. Sí, o sea, está bien para la iglesia, ¿no? Pero estamos hablando de una persona que quiere dirigir el destino de un montón de gente que vive en una demarcación. Sí, fue mal timing de sus asesores. O sea, sin duda. Si sales después del luto político, hacer la primera en una rueda de prensa, tenía que ser contundente, ¿no? Claro. Rosalía, estamos ya llegando al final de este pros y contras y me gustaría saber sus conclusiones y sobre todo el escenario que pintan. Estamos a 20 días de la jornada electoral del 6 de junio. ¿Qué vislumbras, qué vaticinas o qué escenario ves de aquí en adelante con esta toma de decisiones? ¿Qué es lo que se viene para Sonora? ¿Qué vislumbro? Vislumbro que el jueves empezó todo lo que nos habíamos quejado, que estaba aburrido. Van a empezar a salir las cosas que no nos imaginamos que íbamos a conocer. Va a ponerse esto peor, el escenario, el clima de inseguridad se va a poner peor. Y creo que el 6 de junio va a rifar el abstencionismo aún más en Sonora que la elección pasada, por miedo, mucha gente por miedo y otros por coraje de las cosas como se están dando, de los movimientos que se están dando. Ya nada más para cerrar el tema de lo que pasó hoy con Ricardo, efectivamente los Burs son una marca en Sonora y no se va a ir. La gente ya no es tonta, A lo mejor el círculo rojo, los que jaló Ricardo, sí. Pero el ciudadano común, el que está preocupado por su día a día, no se van a ir. No se van a ir. Así lo percibo yo. Morena va a reforzar su narrativa de decir que son lo mismo. Eso va a afectar también de alguna u otra manera al borrego. Y pues habrá que ver cuánto dinero le ponen al día de, porque la realidad es que, mira, va a derrocharse el billullo, como decimos, el día de. Ahí es donde va a marcar la elección. Conrado Quesada. Totalmente, coincido totalmente. Creo que no hay humor en las personas en decir, vamos a hacer de esto una fiesta democrática. Y es muy lamentable que no tengamos, por otra parte, una propuesta que nos invite a pensar de forma distinta. Creo que ya es tiempo que en el mundo, en Latinoamérica, en México y en Sonora y en Hermosillo, se empiece a hablar de derechos, de realmente de lo que es un derecho, que es libertad,
cómo hemos perdido libertad los ciudadanos por seguirle el juego a esta clase política que nos ponen desde un retén para ver si vienes medio borrachín hasta el no salgas para cuidar de tu salud, ¿no? Entonces hay un montón de temas que no se abordan porque todos los políticos traen la misma narrativa. Y esa misma narrativa nomás me lleva a mí a concluir una cosa: gane quien gane, en junio va a ser la misma. Unos más apretados que otros, otros más liberalcitos que otros, pero nadie trae una propuesta de llevar al ciudadano a una mejor calidad de vida. Y eso es muy lamentable, porque si vamos sumando cada vez menos participación, pues con los resultados cada vez iguales vamos a seguir sumando cada vez menos participación y más hartazgo. Con eso me quedaría yo. Jesús Moreno. Yo decir, Edgar, que más de 2 millones de sonorenses que estamos en el padrón electoral tenemos la posibilidad el próximo domingo 6 de junio de elegir 106 cargos de elección, donde están evidentemente 72 ayuntamientos, igual número de sindicaturas, 486 regidurías, 21 diputaciones de mayoría relativa y, por supuesto, también los 7 diputaciones al Congreso Federal, que es muy importante y de esa elección no hemos hablado, que creo que es la elección, la del Congreso Federal. Entonces yo, con todos los escenarios que podamos prefigurar aquí, de desastres, de incertidumbres, de dudas, yo sí señalar que no hay que tener miedo, no hay que tener temor y hay que ir a votar, hay que ir a elegir por quien ustedes quieran, en quien ustedes confíen. Pero yo creo que el principal enemigo a derrotar el 6 de junio es el abstencionismo. Ojalá podamos salir a votar. Claro. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Yo le decía a Molina que ya nos vamos, dice el productor. Yo me quedo con lo que dijo también Jesús Moreno. Salgan a votar el próximo 6 de junio. Sí, yo por creo quien que gusten y manden, pero salgan a votar. Absolutamente. Yo creo que este es un llamado que estamos obligados nosotros, como comunicadores y como medio, ¿no? Sé que es muy difícil, Pero hazlo. sé que están enojados muchos de ustedes, sé que les da hueva, pero tienen que salir a votar. Es parte de lo que nos toca, ¿no? Ya sabremos, ya sabemos. Gracias, buenas noches. ¿Que les da qué?